Amigos, Jesús Chuo Torrealba nos continúa acompañando, periodista, activista, defensor de los derechos humanos. Pues estábamos conversando antes de irnos a la pausa, me decías que sí, que la población sí quiere un cambio, pero también quieren paz. Y al principio del programa yo mencionaba algo que me parece fundamental, que sí, que la gran mayoría quiere paz, pero quiere paz política, quiere paz social y quiere paz económica, porque lamentablemente este tipo de polarización política, de problemas políticos que hay en nuestro país que se han venido agravando en vez de solucionarse, pues lamentablemente siguen incidiendo en lo económico y eso sigue generando ansiedad en la población. Familias que, bueno, ya viene la Navidad y quieren comprar para sus niños sus juguetitos, prepararse para la cena navideña, para pintar la casa, para remodelar, reparar los artefactos eléctricos que la luz pues le quemó, porque eso también es otra realidad, los bajones de luz, bueno, cuánta gente no está con los electrodomésticos mal. Entonces nos hemos venido adaptando a una serie de cosas, las colas de la gasolina, en fin, vas a la calle a comprar, entonces te dicen, no, bueno, si pagas en dólares es tanto, si pagas en bolívares es otro precio, si los pagas por acá está, o sea, es una situación bastante compleja y este tema geopolítico que es tan complicado, que evidentemente afecta, pareciera no tener el impacto que puede tener el tema económico, social inmediato, que es el que el venezolano vive día a día en la calle. Sí, yo creo que en una condición normal, yo te diría lo obvio, ¿no? La agenda política y ahora político-militar opaca la agenda social y los requerimientos de naturaleza económica. Pero creo que hoy esta situación de crisis hace más evidente algo que es más relevante y más profundo, que es cómo la clase política hace política desde un espacio donde la gente no está, donde la gente no existe, donde la gente se aparece como pretexto o como público, como audiencia. Entonces, es importante, por eso, muy importante, desmantelar la retórica de la clase política. El gobierno, vamos a empezar por allí, el gobierno dice, este país quiere paz, hay que defender la paz y somos los campeones de la paz. Y Trump nos está agrediendo. Y por cierto, es cierto, Trump agrede. Ahora, hay que recordar dos cosas muy importantes. La primera, que Trump agrede en buena medida porque, para decirlo en venezolano, se lo pusieron papita. La crisis de legitimidad fue una gigantesca vulnerabilidad que Trump y los círculos aprovechan para meterse en este país que como república tiene muchos problemas, pero como botín es tremendamente apetecible. Y una segunda cosa que olvida el gobierno y que lo olvida a propósito, esto que estamos viviendo hoy en Venezuela no es paz. Paz con presos políticos, paz con el dólar como está, paz con una inmensa cantidad de venezolanos cobrando 130 bolívares al mes, cuando la paridad del BCB nos habla de otra realidad muy distinta. Esta paz donde los hospitales no tienen dotación alguna y donde las escuelas están en la situación crítica en la que se encuentran, esto no es paz, esto es sobrevivencia. El país quiere paz, pero el precio de la paz que quiere el país no puede ser la sumisión. Eso para dejarlo bien claro. Y hay otra cosa que también es muy importante. Desmantelemos parte del discurso de un sector opositor. Que queremos cambio, que Venezuela quiere cambio, eso está clarísimo, absolutamente claro. Pero también está muy claro que el precio de esos cambios que el país reclama no lo puede pagar el sector que, bueno, ha estado sometido a cualquier cantidad de sacrificios hasta ahora. El tema no son simplemente los costos de la salida política a la crisis, sino quién paga esos costos. Ese es el problema, que en estos escenarios que has planteado es la población que paga esos costos. Claro, porque es muy fácil, por ejemplo, hoy, ayer, a propósito de esta jornada estupenda que hubo en la alcaldía de Baruta, el teatro en la Concha Acústica y nocturneando en Chacao, hablando desde muy lejos, por cierto, desde muy lejos de nuestras fronteras, criticando al venezolano porque sale a respirar, porque sale a escuchar música, porque sale a divertirse un rato. Mira, hubo 50.000 personas, según Protección Civil, en el nocturneando en Chacao.
¿Cuántas de esas Pero se tildan de personas, normalizadores, porque siempre lamentablemente están las etiquetas. cuántas de esas personas tienen a un familiar preso político o una crisis económica o son desempleados o son empleados? Entonces, tú le vas a criticar a esas personas que, repito, salgan a respirar. Y sobre el tema de la normalización, me parece muy importante tu acotación. Hay un científico social polaco, el profesor Adam Pirecki, que alerta una cosa que es muy real. En los procesos de autocratización, no solamente son los gobernantes los que promueven la autocratización, sino también las oposiciones. Las oposiciones actúan de una forma que a veces promueve la autocracia. Y en nuestro caso tenemos eso. Aquí hay un sector de la oposición que ha normalizado, por ejemplo, el culto a la personalidad. Han normalizado, por ejemplo, el liderazgo mesiánico. Han normalizado la persecución a quien piensa distinto, la estigmatización de quien tiene un matiz diferente dentro del ámbito opositor. Todo eso son los rasgos más detestables del autoritarismo y, sin embargo, ese sector los ha, repito, normalizado. ¿Quién es el normalizador entonces? Yo lo que creo, repito, ya para cerrar esta parte tan importante que planteas, es que así como le decimos al gobierno, hay que trabajar por la paz, pero esto que tenemos hoy no es paz, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la cohesión social. Y hay que trabajar por el cambio, por un cambio como el que el país ya ha demostrado N veces que es el que prefiere, un cambio en paz, un cambio por la vía pacífica. Hay gente que dice, bueno, pero es que ya se intentó, hubo el 28 de julio y pasó lo que pasó. Ajá, yo diría con muchísima razón, se hizo antes y después del 28 de julio lo que había que hacer para hacer respetar ese resultado. Se hicieron las negociaciones que hicieran factible la entrega del poder o después se lideró la protesta espontánea que surgió a propósito del resultado anunciado por el organismo electoral. No se hizo nada de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que creo es que lo que fracasó no fue la búsqueda pacífica del cambio, lo que fracasó fue una dirección política que no estuvo a la altura del momento del 28 de julio, pero hay que seguir trabajando precisamente para que el costo del cambio no se pague con la sangre del pueblo. Ahora, ¿cuál es el escenario que podría darse más favorecedor para la población venezolana? Hablamos del tema de la negociación y del diálogo, pero ¿cómo regresar a esa mesa cuando estos sectores pues no confían el uno en el otro, no se reconocen el uno del otro? Hemos visto iniciativas como la del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para ser mediador en el conflicto. En una reunión con Donald Trump lo decía, pero ¿qué podría ocurrir por esta vía, no? Vamos a ir a una pausa porque está sonando la campanita, pero el regreso pues seguiremos hablando de eso, ¿no? De los posibles escenarios que sean positivos para nuestra nación. Pausa, ya regresamos.